Bueno, sí, ya, ya. Bueno, pues estamos con el tema 8 que dedicamos al sistema de relaciones laborales o de relaciones productivas, en realidad, cómo se construye, cómo se estructura el sistema de producción eh, en nuestras sociedades y cómo se estructura entre los distintos colectivos que lo conforman. En realidad, con eso de lo que hablamos es de una breve introducción a las relaciones laborales, un aspecto pues que un economista pues tiene que conocer por lo menos eh, por encima. Bien, para ahora. Bien, para introducir el tema tenemos que volver por un momento atrás, recordar cómo hablábamos de la empresa como una asociación asimétrica, ¿no? Donde hay, teóricamente, es una organización formada por personas que se unen libremente, con unos objetivos comunes, pero veíamos que hay una asimetría enorme, porque hay quien puede imponer condiciones, pero hay otra parte, el trabajador, que normalmente no puede imponer condiciones, ni siquiera elegir, mientras que en el empresario puede elegir a los trabajadores, es decir, hay unas relaciones asimétricas. Hemos hablado de la fractura, de la gran fractura digital, perdón, de la gran fractura social que se produce, de ese conflicto estructural que existe entre trabajo y capital, más allá de que haya luego conflictos internos, como veíamos dentro de cada uno de esos bloques. Bien, esa división fundamental y ese conflicto estructural es la base de lo que hemos visto en su momento, cuando veíamos los fundamentos teóricos de la sociología, de algunas de las escuelas, la propuesta de Marx de la lucha de clases como motor de la historia, etcétera. Bueno, más allá de que uno considere o no que la lucha de clases es el motor de la historia, hay otros muchos conflictos y otros muchos factores veíamos que mueven la historia, pero es una evidencia que esta división que en la sociedad capitalista se produce es un germen de una lucha de clases permanente que se manifiesta de unas formas eh, más o menos pacíficas o más o menos violentas en algún momento. En ese sentido, estamos volviendo a iniciar otra crisis económica, en este caso fruto del coronavirus, pero habría llegado un poquito más tarde quizá porque pues ya hace 12 años que se inició la anterior y los ciclos pues no suelen andar mucho más allá. Bien, pues en otra, en la que fue por ahora al menos la más terrible de las crisis económicas del sistema capitalista en los últimos 200 años que ha estado instituido formalmente, digamos, la crisis del 29, lo que llamamos la crisis del 29, cuyos efectos se extendieron a lo largo de la década de los años 30, pues de esa crisis, digamos que las sociedades democráticas aprendimos algo. Aprendimos que había que empujar ese sistema de relaciones de producción en una dirección que beneficiase a todos. Y el modelo para eso es lo que llamamos, y todavía seguimos llamando, aunque bueno, cada vez se ha visto más críticamente por unos, el estado del bienestar. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que lo que aprendimos fundamentalmente es que o crecemos juntos o hay una redistribución de la riqueza que se va generando por ese sistema productivo que siempre está innovando, incorporando, se supone que generando nuevas posibilidades, pues o eso beneficia a todos o estamos condenados a que ineludiblemente una y otra vez se produzcan movimientos revolucionarios que a su vez puedan generar movimientos contrarrevolucionarios que son una fuente fundamental de violencia
e incluso de guerra. La emergencia del fascismo y del nazismo en los años 20 y 30 del siglo XX tiene una relación enorme con esa crisis, esa gran crisis económica que condujo a toda Europa y después, por extensión, a prácticamente todo el planeta civilizado a la guerra más terrible hasta la fecha. Bien, pues de eso se aprendió y por lo pronto desde 1945 no hemos tenido ninguna guerra mundial. Entre otras cosas, aparte por el desarrollo de las instituciones internacionales, etcétera, de la ONU, entre otras cosas porque, se aprendió a que hubiera políticas redistributivas que hicieran que pues, toda la sociedad de una forma u otra participe del crecimiento. Bien, pero ¿qué es exactamente lo que llamamos el estado del bienestar? De eso que se habla tanto. Bueno, la definición más clara, en términos científicos, dijéramos, la hizo un sociólogo inglés, Thomas Marshall, en un libro clásico que se llama Ciudadanía y clase social, en el que la definió como una combinación especial, una de esas fórmulas que a veces salen, en este caso una combinación de democracia, bienestar social y capitalismo. Esos tres elementos combinados son lo que darían lugar a ese estado del bienestar. Naturalmente no es algo que se inventase con la crisis, como decía, con la crisis del 29 ni después de la Segunda Guerra Mundial. Lógicamente hay unos antecedentes, como veíamos, pues para la responsabilidad social o como para tantas cuestiones, hay unos antecedentes históricos que van empujando en una dirección de progreso en distintos ámbitos de la sociedad. En este caso, pues digamos que los antecedentes más antiguos están en las llamadas leyes de pobres, leyes de asistencia pública que empezaron a desarrollarse en la Inglaterra del siglo XVIII, en los inicios de la Revolución Industrial, cuando empezaba a golparse mucha gente en las ciudades, y esas leyes de pobres, de auxilio social, pues se extendieron a otras zonas. En la Francia posrevolucionaria, cuando se reorganiza y se pacifica, digamos, la sociedad francesa después de atravesar la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas, etcétera, pues se va a acuñar el término Estado-providencia, l'État-providence, que en contradicción, en contraposición a, digamos, los planteamientos del liberalismo salvaje económico, del liberalismo económico salvaje de la época, que planteaban ese laissez-faire, laissez-passer, es decir, dejar hacer, dejar pasar a que la economía vaya a su bola, en total libertad para las empresas, incluso pues, se prohibían, como veremos, en los sindicatos. Entonces, bueno, pues frente a ese movimiento de capitalismo salvaje, pudiéramos decir, pues aparece ese concepto de état-providence, que no significa otra cosa más que la idea de que la ciudadanía, digamos, impone al Estado la condición de padre protector de todos sus ciudadanos. El Estado democrático que ha heredado el Estado republicano, digamos, que ha sucedido al monarca absoluto que se consideraba patriarca padre, digamos, ¿no? De todos sus siervos, de todos. Bueno, pues en el Estado democrático se entiende que el Estado tiene ese papel a su vez y por tanto se tiene que ocupar y preocupar y cuidar como si fuera un dios a todos sus ciudadanos. De ahí surge ese estado de providence, que bueno, que extiende un poco las leyes de auxilio social, etc. En el último tercio del siglo XX va a tomar mucha fuerza las políticas sociales en un sentido muy más amplio, con el desarrollo de lo que se llamó el socialismo de cátedra. Bueno, a lo largo del siglo XIX se va desarrollando, el marxismo va cogiendo una fuerza, un impulso y una influencia importante en todos los ámbitos del pensamiento social, económico, político,
en Europa. Y en el caso de Alemania, bueno, pues la Alemania del periodo de Bismarck, a pesar de que era una sociedad, un modelo de democracia autoritaria, sin embargo, supo incorporar algunas de esas ideas de lo que se llamaba esos socialistas de cátedra, de esos marxistas académicos, de estos que, bueno, que piensan en reformas sociales, pero no se meten, digamos, en revoluciones, ¿no? Bueno, pues de ahí surgieron una serie de propuestas, ideas de protección social en temas educativos, en temas de vivienda, etcétera, que bueno, que inspiraron luego muchas actuaciones en el resto de Europa o en los Estados Unidos o en América. En España, pues bueno, el propio regeneracionismo planteó una serie de políticas también en ese sentido. El dicho aquel de Joaquín Costa de escuela despensa y doble llave al sepulcro del Cid, para referirse, digamos, a romper el aislacionismo de España, pero sobre todo esa parte de asegurar la educación y el sustento mínimo de la población con las políticas que haga falta. Y bueno, en España, pues la Comisión de Reformas Sociales a final del siglo XIX, lo habréis visto en historia, incorporó también una serie de mejoras en el periodo de la Restauración, etcétera. Bien, pero en cualquier caso hay una serie de hitos fundamentales en la conformación de lo que conocemos como el estado del bienestar de la sociedad contemporánea. Uno es, en el marco de esa crisis del 29, lo que se llama el New Deal, el nuevo contrato, el nuevo acuerdo, en el sentido del contrato social, el nuevo acuerdo que plantea el presidente Roosevelt para el presidente Franklin Delano Roosevelt, porque ha habido dos presidentes Roosevelt en Estados Unidos, a pesar de que no eran parientes, de partidos y además de partidos de los antitéticos. Bien, pues Roosevelt plantea en los años 30 una serie de políticas en las que bueno, pues se funden esos planteamientos keynesianos de inyectar dinero, por un lado, a través de obras públicas, a través de una serie de ayudas directas en algunos sectores, como la agricultura, colonización, etcétera, junto a una serie de políticas sociales, ayudas de vivienda, desarrollo, escolarización, etcétera, etcétera. Eso va a haber, ese New Deal que de alguna manera produce la recuperación a base de mucha inyección de dinero público y de mucho intervencionismo público en la economía, pues generó un periodo de crecimiento y de redistribución en los Estados Unidos. Y luego el otro hito importante en el que se conforma es la Inglaterra sobre todo, aunque se habían iniciado algunas políticas ya desde las reformas obreras de principios de siglo, pero sobre todo la Inglaterra de después de la Segunda Guerra Mundial. En el propio periodo, lógicamente, Inglaterra sufre un desgaste enorme con la Segunda Guerra Mundial, tanto el aparato productivo, en el caso de Londres o de las zonas, y en población y en gasto realizado. Bueno, pero lo importante es que en Inglaterra, que es donde se desarrolla precisamente las ideas, en el sentido de las propuestas de John Maynard Keynes, las propuestas keynesianas, que parten precisamente de esa idea de cuando hay problemas de paro, etcétera, pues bueno, inyectar dinero a través de distintos mecanismos para que se redistribuya, llegue a la población. Bueno, pues en esa Inglaterra de ese momento hay una efervescencia en torno a esa necesidad de crear políticas sociales que favorezcan el bienestar del conjunto de la población. Y de hecho, pues se plantea como una política que se enfrentaría, digamos, durante la guerra se utiliza precisamente esa terminología, es muy famoso el discurso
bueno, el discurso o la prédica de un obispo anglicano, William Temple, en que al comparar, digamos, esas políticas keynesianas del estado del bienestar que se estaba construyendo en Inglaterra con las políticas de la Alemania nazi, en las que era un aparato de Estado dedicado a construir una maquinaria de guerra, pensando exclusivamente y pensando que esa maquinaria de guerra, la propia maquinaria de guerra, pues generaría una riqueza económica, la conquista de nuevos territorios, etcétera, etcétera. Bien, pues ahí se enfrenta, ahí aparece esa terminología. El término en realidad se lo habían inventado ya los alemanes, o sea, ese palabrejo alemán de Wohlstand de la Alemania de Bismarck significa estado del bienestar. Bueno, pero aparece, digamos, en la literatura académica, en la política, en las políticas económicas, etcétera, el término estado del bienestar en ese momento de Inglaterra, enfrentado a lo que este obispo llamó el Warfare State de la Alemania nazi. Frente al estado de guerra, el estado de bienestar. Digamos, de ahí viene bueno, ese concepto que llevamos pues otro medio siglo, ya bastante más de medio siglo, manejando. Bueno, para entender la base tenemos que volver también de nuevo un poco para atrás a otro punto. Volvemos a Dunlop cuando hablábamos de las teorías sistémicas. Bueno, pues ya las propuestas que hacía Dunlop de analizar el subsistema de relaciones industriales, como en Estados Unidos se denominaban las relaciones laborales durante mucho tiempo, todavía muchos autores, diferenciado del subsistema económico. Bien, pues ese subsistema de relaciones industriales Dunlop plantea que está conformado para que funcione por 4 componentes. Unos actores, unos contextos, una ideología y unas reglas establecidas por los propios actores. ¿Quiénes son esos actores? Pues por un lado, patronales, sindicatos y organismos públicos, el Estado, y puede haber organismos privados que intervengan de una forma u otra ahí, pero fundamentalmente patronales y sindicatos. En segundo lugar, unos contextos. ¿Cuáles son los contextos? Pues otros componentes del subsistema económico o del subsistema de las instituciones jurídicas, bueno, el desarrollo de la tecnología, bien. Tecnología, imperativos del mercado, distribución del poder político que haya en un momento dado en el país, más favorable a unos o a otros actores o a unas u otras ideas. Bien, en tercer lugar, una ideología. Hemos hablado de las ideologías, que son sistemas conjuntos de creencias sobre cómo es la sociedad, en base a las cuales pues hacemos valoraciones después, qué nos parece bueno, qué nos parece malo, qué política nos gusta, qué política no nos gusta, en base a ese conjunto de elementos que tenemos introyectados o bien en nuestra socialización primaria, y algunos desde la socialización primaria, o bien en los procesos de socialización secundaria. La ideología tiene la ventaja de que es más fácil de modificar, uno puede cambiar de ideología con la edad más fácilmente que de otros valores introyectados en la socialización primaria. Bien, pues de la misma forma que hay distintas ideologías que veíamos, para que un sistema de relaciones industriales, decía Dunlop, mantenga una estabilidad y funcione, digamos, esta visión funciona, tiene que haber un conjunto ideológico que sea compartido por todos los actores. Es decir, que esté expresado en el Estado, pero que además sea compartido por patronales y sindicatos. Es evidente que en las patronales pues va a predominar unas personas detrás de esas patronales y unas organizaciones que las apoyan, pues fundamentalmente, normalmente, más conservadoras, más de derechas, mientras que detrás de los sindicatos, fundamentalmente, hay sindicatos también de derechas o de extrema derecha incluso, pero va a haber gentes de ideologías más de izquierdas, ¿no? Bueno, en cualquier caso, todos esos distintos que tienen ideologías tan diversas tienen que compartir algunos elementos. Es decir, hay una ideología compartida. En nuestras sociedades, ¿cuál es esa ideología compartida? Pues los sindicatos aceptan
la existencia del mercado. En realidad aceptan el capitalismo como base fundamental de la economía, lo que luego no aceptan pues una serie de efectos de cómo está estructurado el sistema capitalista, etcétera. Algunos pues pueden soñar de que apoyan a determinados sindicatos incluso con acabar con el sistema capitalista. Pero en cualquier caso aceptan junto a las patronales una serie de elementos básicos y luego finalmente una serie de reglas establecidas por los propios actores que acuerdan, pues igual que acuerdan un convenio laboral, pues apoyan determinadas políticas, leyes, etcétera. Naturalmente estas reglas establecidas, la legislación laboral, por supuesto que la aprueban los gobiernos, la aprueban los parlamentos, la proponen los gobiernos, pero normalmente pactada, a ser posible, cuando se habla de pactos entre los actores sociales, pues a ser posible, tanto por patronal o por sindicatos. Si no es posible, pues van a ser más apoyadas por patronales o más apoyadas por sindicatos, según la relación de fuerzas políticas que haya en cada momento. Si hay un gobierno más de derechas, pues probablemente esas reglas establecidas favorecerán más a las patronales. Si hay un gobierno más de izquierdas, pues esas reglas favorecerán más a los sindicatos. Pero, en cualquier caso, son aceptadas por todos en cada momento, aunque puedan ser criticadas o se intenten cambiar, modificar, etc. Bueno, pues esto es la estructura de ese sistema de relaciones laborales, en el que nos vamos a detener, lógicamente, en conocer, por lo menos por encima, esos dos actores fundamentales. No podemos dedicar mucho más tiempo en esta compresión con lo que en un semestre tenemos que ver tantos temas, pero sí que me parece importante que por lo menos tengáis unas referencias de qué son las patronales, de cómo son la historia de las patronales en este país y de los sindicatos, del papel que unos y otros hacen. Bueno, ¿qué son las organizaciones patronales? Uno de esos dos actores esenciales. Bueno, pues son simplemente un instrumento de apoyo mutuo entre los empresarios. ¿Cuándo aparecen? Pues precisamente cuando los empresarios, digamos, en la primera fase del desarrollo capitalista, pues van a tomar conciencia de sus intereses enfrentados a los de los trabajadores. Porque en los gremios, en la sociedad tradicional previa a la revolución industrial, pues bueno, había una especie de comunidad de intereses, lo hemos visto en algún otro momento. El desarrollo del capitalismo rompe con eso. El trabajador pasa a ser un asalariado que, como veíamos en los roles, tiene intereses contrapuestos con los del empresario. Pero no solo toma conciencia de que tiene a los trabajadores enfrente, sino que además toma conciencia de que tiene también a los otros empresarios, todos los cuales compiten con él. O bien tiene a otros sectores de los que depende o que les pueden achuchar a ellos en un momento determinado. Una banca no deja de ser otro sector que puede hacer daño a unos empresarios de un sector determinado en un momento determinado. ¿De acuerdo? O bien empresarios de otros territorios. Se produce, por tanto, el desarrollo del liberalismo, del libre mercado, etcétera, pues convierte a todos en una especie de lucha de todos contra todos. Y en ese marco, pues bueno, busca, entre otras cosas, que los gobiernos le apoyen, y para eso necesita tener suficiente unión, presión de los iguales, y bueno, pues esas asociaciones empresariales van a surgir en ese marco. Entre las funciones que tienen las patronales, primero la representación corporativa del conjunto de los empresarios, o bien de un sector, o bien de un territorio, representación corporativa de esos intereses empresariales. En segundo lugar, un aspecto que tienen importante, desarrollo de programas de formación en muchos sentidos, de programas de formación, de desarrollo tecnológico, etcétera, que a lo mejor una sola empresa no puede abordar, pero sin embargo agrupadas en asociaciones pues pueden generar programas formativos de los que se aprovechen, etcétera. Procesos de innovación
de difusión de las innovaciones que van apareciendo, creación de redes de información y contacto en otros sitios, por ejemplo, pues cuando uno quiere exportar, probar a exportar en otros países. Y también, por supuesto, tienen una función importante en nuestras sociedades de generar ideología, precisamente, de generar esas concepciones de la realidad y del mundo que defiendan, que sirvan para legitimar sus intereses. Bien, pues básicamente esos son las patronales. Unas patronales frente a las cuales están los sindicatos, pero no solo los sindicatos, porque paradójicamente desde las teorías económicas liberales más radicales o neoliberales, las asociaciones patronales son tan mal vistas casi como los sindicatos. ¿Por qué? Pues porque se las considera, en términos de teoría económica pura, pues un grupo de presión que altera el funcionamiento supuestamente perfecto de un mercado libre. Y en ese sentido, no siempre son bien vistas, por tanto, esas asociaciones patronales, ni siquiera desde posiciones, digamos, procapitalistas, por ejemplo. Bien, en España pues han tenido un largo periodo de desarrollo desde el siglo XIX hasta ahora. Como veíamos, cuando desaparecen los gremios, que son prohibidos incluso en el marco de la revolución industrial y las revoluciones liberales y burguesas que se van a producir, pues con la desaparición de los gremios va a desatarse una creciente conflictividad laboral, porque los trabajadores no tienen quien los defienda. Luego hablaremos de cómo surgen los sindicatos y empiezan a aparecer esos conflictos laborales entre el obrero y el empresario y la fábrica. Y bueno, y empiezan a aparecer pues las cámaras de comercio e industria como un espacio de concertación laboral. La primera patronal que aparece en España, no es extraño que apareciera en Cataluña, y se llama Fomento del Trabajo Nacional. Todavía existe, solo que ahora su denominación es en catalán, Foment del Treball, pero en realidad procede de esta. Bien, van a ir apareciendo, lo veremos más detalladamente, a lo largo del siglo XIX se van a ir permitiendo la emergencia de este tipo de asociaciones empresariales. En el ¿Estamos? ¿De nuevo? Sí. Bien, pero van a atravesarse distintas vicisitudes. ¿Por qué? Pues porque las relaciones laborales van a atravesar momentos muy distintos a lo largo de la historia de España. Por ejemplo, en las primeras décadas del siglo XX, pues esa lucha de clases va a alcanzar un nivel de radicalidad que pues va a resolverse muy a menudo de forma violenta. Aparece el terrorismo sindical anarquista en respuesta, otros pueden decir que la respuesta es inversa, no está, al final pues están interrelacionados con lo que se llamó el pistolerismo empresarial. Los empresarios que contrataban pistoleros para que mataran a los líderes sindicales, eso puso en marcha procesos de autodefensa mediante terrorismo, etcétera. Durante la dictadura de Primo de Rivera, es decir, en los años 20 del siglo XX, bueno, pues Primo de Rivera, que estaba fascinado por el primer periodo del fascismo italiano, pues implanta un modelo corporativista para la resolución de los conflictos, que desaparecerá con el fin de la dictadura de Primo de Rivera y luego la llegada de la República, pero que el franquismo va a retomar después. Ese modelo corporativista se basa en la idea de que, bueno, retomaron un poco el sueño gremial, y el sueño ese sansimoniano de la sociedad industrial de que empresarios y trabajadores pueden actuar hermanadamente y conjuntamente y armoniosamente, etcétera. Es decir, imponiéndoles un espacio, digamos, conjunto. Bueno, es lo que se llamó el sindicalismo vertical, en el que trabajadores y empresarios compartían la misma institución representativa, un poco
Todo esto se romperá con la transición a la democracia, se disuelven esos sindicatos verticales sectoriales y aparecen diferenciadas, separadas, como lo estuvieron hasta los años 20 del siglo XX, decía, y durante el periodo de la República, los sindicatos libres y las asociaciones empresariales libres. A nivel local empiezan a aparecer en la transición a nivel local, provincial, regional, se van federando unas con otras y surgen lo que son las grandes patronales que hoy conocemos. En el año 77 surge la primera, que es la que agrupa las grandes empresas fundamentalmente, la COE. En el año 80 aparecería la CEPIME, que es un intento de asociar a las pequeñas y medianas empresas, pero lógicamente las microempresas, los autónomos todavía quedaban fuera. Hasta 1990 no encontrarían un marco organizativo más o menos estable y que, bueno, en el año 95 con ATA, que sigue siendo ahora mismo la organización más potente. En el sector agrario la dinámica es muy distinta, más compleja en cierto sentido. También tenían su sindicato vertical, digamos, la Hermandad Nacional de Labradores, y que con la democracia se convertirá en cámaras agrarias en las que va a haber representantes elegidos de las distintas OPAs. En el caso de del sector agrícola, la patronal se denominan organizaciones profesionales agrarias, que las fundamentales ya las veremos en su momento son COAG, ASAJA, UPA, etc. En el caso de Extremadura, pues van a seguir una evolución, efecto del desarrollo a nivel nacional. La primera, que va a ser legalizada con la salida de la dictadura, va a ser una, lógicamente, estamos en una región, todavía se decía entonces, eminentemente agraria, pues va a ser una comunidad de empresarios agrarios. Bueno, fueron apareciendo pequeñas asociaciones sectoriales, territoriales, a nivel comarcal, a nivel local, a nivel provincial. En el año 82 va a aparecer ya una federación provincial de Badajoz, que sigue funcionando como tal, la patronal pacense de Badajoz provincia, que es COEBA. Apareció una federación placentina del entorno del norte de la región y la federación cacereña del entorno de la capital de la provincia de Cáceres, del sur, digamos, de la provincia de Cáceres. Estas tres federaciones provinciales, en el caso de las de Cáceres, una falsamente provincial, aunque a menudo pues hablamos de la zona de Plasencia como tercera provincia, pues van a dar lugar en el año 85 a la Confederación Regional de Empresarios de Extremadura, la CREX. Prácticamente todas las regiones tienen ya su confederación regional en aquellos momentos. Bien. Y luego, en los años 90, pues siguiendo la pauta nacional, como hemos visto, van a empezar a organizarse de forma independiente los trabajadores autónomos. Pero aquí en Extremadura no tienen tan claramente todavía establecida una plataforma unitaria, aunque ATA parece que se consolida también aquí como la más importante. Bien, en el caso de Extremadura, veremos luego cómo hay unas tendencias nacionales e internacionales que afectan en el caso de los sindicatos. En el caso de las patronales, lo que me interesa resaltar son unas tendencias o unos muy locales que caracterizan un poco la problemática de las patronales en la región. Primero hay tendencias de ámbito nacional. Pues hemos visto aparecer en los últimos años un tipo de asociaciones especializadas, podríamos decir, como las de mujeres empresarias, porque no encontraban en las grandes organizaciones patronales caracterizadas por un machismo tradicionalmente bastante fuerte, no encontraban hueco y entonces fueron apareciendo algunas asociaciones de mujeres empresarias. En algunos casos pues han ido desapareciendo a medida que eran incorporadas a las patronales tradicionales, en otras perviven, otras especializadas pues, en jóvenes, asociaciones de jóvenes empresarios que tienden a veces que
pues digamos, el peso, digamos, de la tradición en la empresa familiar, por ejemplo, los problemas de sucesión que a veces se plantean, pues de alguna manera las patronales lo han reproducido en muchos sentidos. Ha habido una generación tapón, de alguna manera, que impide que empresarios jóvenes, más inquietos, etcétera, y bueno, ya han aparecido. Luego han aparecido también tendencias organizativas sectoriales a partir de la política de clústeres que se ha intentado poner en marcha, sectorial, de agrupar empresas de distintos sectores que las políticas de desarrollo local han intentado poner en marcha. Bueno, luego hay una creciente tendencia localista. Han aparecido no solo asociaciones nuevas a nivel local, por ejemplo en muchas zonas rurales, sino incluso a nivel de calle o de barrio, etcétera. En Badajoz pues ha habido una asociación de la margen derecha, del casco antiguo, incluso de calles. En Badajoz podemos ver pues, una asociación específica de la calle Menacho, de determinadas zonas comerciales. Bien, luego ha habido un impacto importante durante unos años que ha hecho también que aparezcan muchas asociaciones comarcales. No todas sobreviven porque un poco han surgido en muchos casos al abrigo de esas subvenciones europeas. Bueno, pues los distintos programas de desarrollo local de ámbito comarcal financiados por la Unión Europea, como los programas LEADER en los años 90 y principios del siglo XX, bueno, pues en la medida en que exigía que se basen en un tejido empresarial consolidado, pues generó la aparición de muchas asociaciones, decía, comarcales. Bien, por tanto, ha habido como una eclosión en los últimos años asociativa, empresarial en la región. Pero hay una serie de factores, decía, además de esas tendencias, hay una serie de factores que son específicos de la región y de otros territorios, pero específicos de la región, que limitan bastante la capacidad de acción e incluso la prestación de servicios de las patronales. Primero, pues un nivel de afiliación empresarial muy bajo. Los datos de afiliación son muy poco claros, son muy poco transparentes las organizaciones patronales en cuanto a la representatividad real que tienen. Hay mecanismos donde más o menos se mide a veces en las cámaras de comercio, pues si hay distintas candidaturas a veces que representan a veces distintas asociaciones, pero no hay manera de medir la representatividad real, es complicado. Pero sí que sabemos que hay un nivel de afiliación bajo. Hay un nivel participativo todavía más bajo. ¿Por qué? Pues porque hay unos factores, hay una dispersión sectorial enorme y una dispersión territorial enorme. Una dispersión sectorial enorme, ¿qué significa? Pues es un territorio pequeño, con poca población, cuando hay poca población, pero todos los sectores están representados, pues lógicamente van a ser pocos los empresarios que en cada sector haya. Con lo cual, pues mantener la maquinaria, los servicios, etcétera, complica. Y luego la dispersión territorial plantea problemas añadidos a esos. Pensemos, por ejemplo, pues en cómo un empresario, un pequeño empresario que tenga una tienda, un taller, una empresilla de fabricar muebles o lo que sea, y que la tiene en Cabeza de Buey. Sabemos que es una de las ciudades o pueblos grandes más alejado que hay de Badajoz, de la capital de la provincia. Son prácticamente 200 kilómetros en lo que hay. Lógicamente ese señor, ¿cómo va a estar en una ejecutiva de una patronal provincial y regional y se va a venir un día a la semana a una reunión de la Junta y va a tener que cerrar para venir el taller o la ESO ese día? Son problemas muy complejos. No es lo mismo una gran ciudad donde los desplazamientos pueden ser 10, 15 kilómetros en el marco de un área metropolitana a un territorio donde los asociados están a 200 kilómetros. ¿De acuerdo? Bien, eso plantea el problema. Bien, en el caso de
de la agricultura, decía, en Extremadura tienen una importancia enorme, lógicamente, porque el sector agrario todavía tiene una importancia mayor que en otras regiones, y en ese sentido esas llamadas organizaciones profesionales agrarias, las OPAs, como se les suele denominar, han tenido una evolución también compleja. Sabéis que la agricultura, la estructura económica de la agricultura se basa en explotaciones bastante desiguales, ¿no? Desde la gran explotación de tipo industrial, agroindustrial, prácticamente gestionada pues casi como al modo americano, con muchos cientos de hectáreas, con multicultivos, con mucha maquinaria, con gran número de trabajadores asalariados, hasta el pequeñísimo agricultor que no utiliza mano de obra, que consigue más o menos vivir porque tiene su pequeño rebaño de ganado o tiene sus pequeños parcelas de regadío como colono o heredero de colonos, o su pequeña superficie de viñedo, etc. Es decir, desde las grandes explotaciones que son auténticas empresas del agrobusiness, hasta el micro pequeñísimo agricultor que a veces incluso trabaja como jornalero, algunos de esos muy pequeños agricultores, hay una diversidad de tipologías que hace pues, que hayan surgido organizaciones muy distintas. ¿De acuerdo? Y que el origen de las mismas tiene relación con la evolución política que ha tenido este país. En el periodo de la transición de la dictadura a la democracia, cuando hemos visto que aparecen las patronales, pues empiezan a aparecer apoyadas desde distintos sectores, organizaciones de pequeños agricultores que son promovidas desde partidos de izquierda, a través de movimientos rurales como pues, los curas, muchos los curas, los llamados curas obreros, en este caso los curas rurales que en los años 70 y primeros años 80 pues dinamizaron mucho tejido social en los pueblos, bueno, pues fueron impulsores de algunas de esas primeras organizaciones. Así, desde el Partido Comunista, se promovió la aparición de la COA, de la Unión de Campesinos en Extremadura, o después la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos a nivel nacional. Desde el PSOE, a través de la UGT, del sindicato UGT, se promovió la aparición de la Unión de Pequeños Agricultores, que luego sucede. Y luego, desde el gobierno de la época, desde la UCD, pues se promovieron organizaciones alternativas para enfrentar un poco a esas organizaciones promovidas desde los partidos o desde los propios sindicatos, en algún caso de izquierda, porque y así aparecen pues algunas que son promovidas pudiéramos decir, desde el propio régimen franquista, porque eran desde Alianza Popular, que era, bueno, pues así aparece la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos, que agrupa a esos grandes propietarios, normalmente absentistas en el caso de regiones como Extremadura, y que acaban integrados en la COE directamente, como parte de esa gran patronal. Pero aparecen luego otras organizaciones profesionales que fueron impulsadas por el partido UCD, el partido de Adolfo Suárez, organizaciones profesionales promovidas desde un reformismo centrista, no desde la derecha, pero que también intentaban enfrentar un poco el peso que la izquierda, que los partidos de izquierda estaban teniendo en esa época en el campo. Y así surge pues el Centro Nacional, parece que en origen era así el nombre, de jóvenes agricultores, que tenían una relación con una organización que existía previamente profesional, que eran los planteles de jóvenes agricultores que existían todavía durante la dictadura. Bueno, pues todo esto va a evolucionar después a una sola organización
PAG, Extremadura, Saja, donde están todos agrupados. Más o menos, básicamente, hay más ahora han aparecido en los últimos tiempos, otras pequeñas, pero básicamente las tres principales patronales del campo que hay ahora en Extremadura son la UPA, la COAG y APAG, ASAJA. ¿De acuerdo? Bien, en el caso de los sindicatos, ¿qué son? ¿Por qué existen los sindicatos? La palabra sindicato viene de la palabra síndico. Lo aprenderéis la palabra síndico tarde o temprano en economía porque aparecerá en algún tema. Un síndico es aquel que es elegido por una comunidad en un momento determinado para cuidar los intereses de la comunidad. ¿Vale? El síndico de la bolsa es una figura, un elemento, un rol, una institución dentro de la bolsa que se encarga de mediar en las disputas que pueden surgir en las subastas de valores. El síndico de la bolsa es un cargo importante. Cuando se produce una quiebra en una empresa, el juez espera que los acreedores elijan a un síndico también, que va a ser quien va a administrar y liquidar el activo y el pasivo del deudor, aprobado por el juez que está gestionando El síndico, para que veáis la vida, el recorrido que tiene, pues por ejemplo, en el defensor regional, sabéis que algunas regiones tienen defensor del pueblo, un poco imitación del nacional, pues el defensor del pueblo en Cataluña se llama síndico también, es el síndic de greuges, de agravios, digamos el defensor de agravios, el defensor de los agravios. Bien, pues de ahí viene esa palabra sindicatos. Por tanto, son los que están llamados, como el síndico, a proteger, a cuidar los intereses de los trabajadores. Los sindicatos van a aparecer, igual que aparecieron las patronales a principios del siglo XIX, como respuesta a la falta de entes una vez que se disuelven los gremios y se persiguen incluso los gremios. Estaban prohibidos. ¿Por qué? Porque se entendía que limitaban la libertad de mercado. Con lo cual, la prohibición de los gremios, que era donde estaban asociados los trabajadores, como también los empresarios en sí, mismo. Pensemos que las primeras leyes de la Revolución Francesa imponen sanciones gravísimas a aquellos que se les ocurra hacer asociaciones, sea de artesanos o de obreros o de jornaleros. ¿De acuerdo? El Código Penal en España, en la época aquella también de desarrollo del liberalismo pues impone a lo que aquí en España se llamaban coaliciones, las declara ilegales en 1822. Bien. En el desarrollo del sindicalismo, por tanto, hay una serie de fases muy distintas. Hay una primera fase, que acabamos de ver, pues que con variaciones en los países, pero bueno, más o menos se repiten, de prohibición. Y entonces empiezan a surgir agrupaciones de tipo gremial y de recuerdo gremial, pero clandestino, digamos hasta prácticamente los años 40 del siglo XIX. En 1830 aparecen las primeras trade unions, que es como se llaman, sabéis, en Inglaterra, los sindicatos. Uniones gremiales son en realidad, de negocios. Bien, en Francia aparecen prácticamente igual, allí se denominaron las sociedades de resistencia y socorro mutuo. Una etapa, la siguiente etapa, pues va a ser de reconocimiento, de legalización, digamos, de esas asociaciones trabajadoras, y esas organizaciones se van a agrupar por oficios. Es el llamado sindicalismo de oficios o de rama. ¿Qué hace? Pues reproducir de alguna manera el modelo de los gremios, solo que solo para los trabajadores. En los gremios estaban asociados todos. Bien, pues aparecen, siguiendo el modelo de los gremios, pues aparece el primer sindicato como tal español, que era una asociación de tejedores. Se había aparecido la primera patronal en Barcelona, Fomento del Trabajo,
nacional, pues lógicamente es lógico que apareciera también ahí el primer sindicato, y un sindicato sectorial, lógicamente la Asociación de Tejedores. En 1863 aparece la Asociación General de Trabajadores Alemana. En 1864 ya existe una primera internacional de los trabajadores, la Asociación Internacional de Trabajadores. En el 86 aparecen los primeros sindicatos en Estados Unidos. En el 88 el primer gran sindicato nacional en España, que fue la UGT, es el sindicato de los existentes actualmente más activo, y poco después la CGT en Francia. Y hay una tercera fase que, bueno, se ha marcado de alguna manera el siglo XX, que son los sindicatos de empresa. Sindicatos no ya sectoriales, sino sindicatos de grandes corporaciones que generan sus propios sindicatos. Algunos los consideran sindicatos amarillos, ellos se autodenominan sindicatos de concertación, de forma que pues, prácticamente pues, el Corte Inglés tiene su sindicato, Carrefour tiene su sindicato. No significa que teóricamente no puedan actuar otros sindicatos, pero de facto tienen unas dificultades enormes para penetrar, a veces con persecución directa de trabajadores en algunas de esas grandes empresas, si no intentan no estar afiliados al sindicato, digamos, oficial. Bien, pues esa es una fase que ha marcado buena parte del siglo XX. Los tipos de sindicatos son muy distintos. Aquí nos centramos, son tan distintos que no nos metemos, por ejemplo, con el modelo sindical asiático, que tiene distintas expresiones. Nos ceñimos a nuestro ámbito cultural. Dentro de nuestro ámbito cultural hay, a su vez, grandes diferencias. Las tipologías básicas que utilizamos son el modelo nórdico, que es básicamente sueco, el modelo alemán y el modelo mediterráneo. Tienen características muy distintas. En el modelo nórdico hay varios sindicatos en el país, pero están todos coordinados entre sí. Actúan de forma conjunta, casi como si fueran un sindicato unitario, aunque no lo es. Otro elemento fundamental es la fuerte sindicalización. Prácticamente todos los trabajadores, o la inmensa mayoría, están sindicalizados. Eso convierte a los sindicatos en unas organizaciones muy poderosas, porque la sindicalización implica las cuotas sindicales. Organizaciones, los sindicatos que tienen incluso capacidad inversora. Los sindicatos suecos, además, han estado a veces señalados porque pueden invertir en otros países, en empresas que a lo mejor no respetan los derechos de los trabajadores que ellos defienden en su propio país. Eso se ha producido. Y luego hay una fuerte vinculación entre esos sindicatos coordinados entre sí y los partidos socialdemócratas, partidos socialistas o directamente socialdemócratas, pero esa tendencia socialdemócrata, distinto de los partidos comunistas. El modelo alemán es parecido, pero tiene diferencias. Son muy importantes los sindicatos de rama. El modelo alemán mantiene la herencia esa de los sindicatos de rama que están confederados. Antes había 12 ramas o 8, ahora mismo, pero es una organización sindical también unitaria que agrupa a todos ellos. Hay muchos y no tienen una vinculación política definida. Hay sindicatos democristianos, sindicatos socialistas, sindicatos comunistas, sindicatos de distintas. Lo que caracteriza en exclusividad, digamos, al modelo alemán es que además esos sindicatos son plurales ideológicamente. Eso lo vamos a encontrar en otros países, pero lo que es muy específico es el fuerte compromiso que tienen con las empresas. Hasta tal nivel que en Alemania está implantado el modelo de cogestión que hace que los sindicatos sean una parte del consejo de administración de la empresa, que tienen un peso importante y que son capaces de, en momentos determinados, pactar incluso rebajas salariales, como ha ocurrido en la última gran crisis económica, por ejemplo.
O sea, que tienen ese nivel de implicación con la empresa. Y luego, eso es común con el modelo nórdico, unos altísimos niveles de afiliación, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el modelo mediterráneo, que caracteriza pues, a los países mediterráneos. El modelo mediterráneo que está marcado por la división normalmente, aunque como en el caso español, los dos grandes, como veremos, los dos grandes sindicatos actúan ahora de forma conjunta, pero aún así sigue habiendo gran división. Y es una división que tiene un origen básicamente ideológico. ¿Por qué? Porque cada sindicato ha sido o promovido o ha surgido vinculado directamente, a veces incluso a un partido. En el caso de Italia, pues de los grandes sindicatos tradicionales, pues uno fue promovido por los comunistas, otro por los democristianos, otro tenía un origen socialdemócrata. En el caso de Francia, todos los grandes, pues lo mismo. En algunos casos son escisiones de otros precisamente de naturaleza ideológica. Los hay socialistas, de origen comunista, de origen cristiano. Y en el caso de España, pues tenemos la misma. O sea, los dos grandes, uno es de origen socialista, nació vinculado al PSOE, de hecho, la militancia era obligatoria hasta los años 80, por ahí del siglo XX, era obligatoria, el militante del PSOE tenía que ser a la vez estar sindicado en la UGT y viceversa. En el caso de comisiones obreras, fue promovido directamente desde el Partido Comunista y durante mucho tiempo y todavía mantiene una fuerte vinculación con Izquierda Unida. No significa que los militantes del sindicato de Comisiones Obreras sean de Izquierda Unida o comunistas, ni mucho menos, la inmensa mayoría, pero sí que mantienen mucha vinculación y en el voto y en la eso. Hay otros como Uso, que bueno, tuvo un inicio un poco incierto en los años 70, desapareció prácticamente, reapareció en los últimos años, que tiene un origen cristiano, desde grupos cristianos. CESIF, que es, bueno, era sindicato de funcionarios, ahora ya está abierto a otros sectores y que fue promovido directamente por partidos de derecha en su momento, desde la UCD, desde ámbitos gubernamentales, para intentar romper un poco el monopolio y que, bueno, ahora no tiene una definición ideológica clara, pero lógicamente tiene más conexión con ideologías, con partidos más conservadores que con partidos de izquierda. O sea que esa división, eso es una de las características del sindicalismo en estos países mediterráneos. Hay una división enorme y esa división responde básicamente a razones ideológicas. Y luego hay otro elemento fundamental, en el caso de España, que nos interesa más, especialmente importante, que son los bajos niveles de afiliación. No es el caso de Francia, pero en el caso de España, también de Italia, pero el caso de España es el más significativo. ¿Por qué? Porque en el caso de España, además, los sindicatos están financiados por el Estado. Tienen cuotas, por supuesto, pero lo significativo, están financiados por el Estado. Eso hace, digamos, que no busquen, ni siquiera busquen la afiliación masiva. No hay esa necesidad que tienen en otros modelos sindicales de autofinanciarse con las cuotas. Por tanto, esos tres modelos, el modelo nórdico, sindicatos coordinados vinculados al Partido Socialdemócrata, a los partidos socialdemócratas y mucha sindicalización. El modelo alemán, sindicatos de ramas, plurales ideológicamente, pero muy estructurados entre sí, con un fuerte compromiso con las empresas y altos niveles de afiliación. Y el modelo mediterráneo que está caracterizado por la división de naturaleza ideológica fundamentalmente y la bajísima afiliación. Bien, esas son las tipologías básicas. Podemos hacer una distinción también según el tipo de acción sindical y se suele distinguir entre taller cerrado y taller abierto. ¿Qué significa esto? El taller cerrado es el que caracteriza el modelo anglosajón un poco de sindicatos. En el taller cerrado los acuerdos que se logran se restringen a la empresa. No hay acuerdos, no hay un convenio nacional como tenemos aquí de distintos sectores o convenio regional. Son acuerdos que se consiguen, digamos, entre los representantes de los trabajadores de la empresa y los patronos.
Y no solo eso, sino que lo que se consigue, digamos, es decir, los acuerdos sindicales vinculan, benefician, podríamos decir en otro sentido, si en ese acuerdo ha habido un incremento salarial o de eso, exclusivamente a los trabajadores afiliados. Es decir, cada sindicato consigue, normalmente, lógicamente, bueno, pues todos los que componen la plantilla de la empresa, pero no siempre es así. Bien, por tanto, eso se llama taller cerrado, se hace dentro de la empresa y solo beneficia a quienes están afiliados, a quienes han contribuido, por tanto, al sindicato. Y luego tenemos el taller abierto, que es el que caracteriza más a la Europa continental y el propio de España. Digamos que en el taller abierto lo que los sindicatos consiguen, sea a nivel de una empresa, o sea a nivel regional o del ámbito territorial que sea, va a aplicarse, va a beneficiar, digamos, a todos los trabajadores incluidos en ese ámbito, estén o no afiliados, a todos los trabajadores de esa empresa donde se ha negociado un convenio o a todos los trabajadores de ese sector en el que se ha acordado un convenio, etcétera, etcétera. Normalmente, por tanto, en estos ámbitos el modelo predominante, el ámbito de negociación suele ser supraempresarial, o sea, suelen ser negociaciones, aunque con la última reforma laboral eso se rompió bastante, porque bueno, pues hay una voluntad más desde determinadas ideologías a que la negociación se circunscriba a la empresa e incluso al trabajador, trabajadora, trabajador, mientras que desde otras posiciones ideológicas más progresistas, pues se prefiere, digamos, esa concertación, esa negociación a nivel de sector provincial, regional o nacional incluso. Bien, en cualquier caso, más allá de esas tendencias que hemos visto, de esa evolución, hay una serie de cambios que veremos en los temas siguientes, pero lógicamente los tenemos que comentar aquí porque afectan a los sindicatos. Hay una serie de tendencias globales que están impactando fuertemente en los sindicatos, en su evolución y en sus características. Con este siglo en el que estamos, en el siglo XXI, hemos visto entrar en crisis pues, todos los tipos de sindicatos. Lo mismo el sindicato corporativo, esos de empresa, en una empresa como el sindicalismo revolucionario, alternativo, como se pretendía algunos sindicatos vinculados a partidos de izquierda en el siglo XX, entran en crisis las propias instituciones del trabajo y negociación colectiva. Está el tema un poco complicado, digamos. ¿Por qué? Pues primero porque hay una reestructuración productiva. Hemos asistido en las últimas décadas del siglo XX a una reestructuración productiva muy profunda. Hay una revolución tecnológica importante que implica un cambio organizacional, la robotización, los procesos de automatización, la telematización, todo eso implica cambios organizacionales que tienen un impacto en las relaciones laborales. Hay una creciente importancia de la gestión de recursos humanos, más que de relaciones laborales. Hay cada vez más las empresas marcadas por estas reestructuraciones buscan un trato directo con el personal, intentando marginar al actor sindical, etcétera. Y eso se va agudizando en algunos sectores cada vez más. Hay cambios en la estructura económica que tienen importancia en eso. La decadencia del sector industrial tiene un impacto enorme en los sindicatos. ¿Por qué? Porque era el sector más sindicalizado, tradicionalmente sindicalizado. Hay un auge del sector servicios que había sido bastante impermeable durante todo el siglo XX a la sindicalización. Como mucho, hay más sindicatos corporativos en esa. Hay cambios en el mercado de trabajo. La forma en que funciona el mercado de trabajo tiene un impacto también enorme. Hay, por un lado, un incremento, hemos
hecho referencia ya al hablar de los roles del trabajo de cuello blanco, técnicos, mujeres, tradicionalmente menos sindicalizados, todos esos ámbitos. Y sobre todo, lo que hemos visto aparecer multiplicarse en la última década, pues un crecimiento del empleo precario, ese trabajo a tiempo parcial en malas condiciones laborales, a veces de naturaleza informal, unos tipos de trabajos que han estado durante mucho tiempo olvidados por los sindicatos. Los sindicatos no se acordaban de los manteros, por ejemplo, de ese tipo de trabajadores que sobreviven en la ilegalidad, de eso, pero que están dentro, son explotados dentro. Hay una serie, por tanto, hemos visto aparecer los conflictos en torno a los repartidores de Globo, de tal, en los últimos años, donde la penetración de los sindicatos es muy baja, porque tradicionalmente no se han ocupado de ellos. Y luego, finalmente, el proceso de globalización pues tiene un impacto también enorme. ¿Por qué? Porque las empresas cada vez pueden minimizar más los conflictos laborales de ámbito nacional con la movilidad. Cada vez si hay un conflicto muy fuerte, lo hemos visto, la General Motors o la Opel España en Zaragoza, durante los años de la crisis, estuvo a punto de cerrar si no hubieran acordado. ¿Por qué? Pues porque tienen una facilidad, no pasa nada, si os ponéis duros, pues llevo la producción del próximo coche a Alemania o a Inglaterra o a Francia o a Marruecos o a Portugal, etcétera. Es decir, esa facilidad para la movilidad de la producción tiene un impacto también importante en los sindicatos. Pero, aún así, a pesar de que en las últimas décadas han perdido mucho peso, siguen siendo funcionales, siguen siendo importantes. Primero, siguen siendo fundamentales porque conforman esos actores que hacen que el sistema de relaciones laborales, que el sistema de producción, de las relaciones de producción, pues se mantengan dentro de una paz social, pudiéramos decir. Pero es que además son funcionales en muchos sentidos. ¿Cómo se comprueba la funcionalidad? A veces es difícil medirla en modelos como el Mediterráneo. Es muy difícil medir su funcionalidad, más allá de que garantizan, digamos, esa paz social. Pero, por ejemplo, en los países que tienen sistema taller cerrado, pues se puede hacer análisis. En Estados Unidos son muy habituales, por ejemplo, hacer los análisis sobre cuánto ganan los que están afiliados a sindicatos, los que están sindicalizados y cuánto ganan los otros. Y pues aquí tenéis un gráfico bastante antiguo del año 2000, pero porque yo lo mantengo, porque es un análisis muy interesante, porque hacía diferencias, entre sexos, entre grupos étnicos, etcétera, y cómo vemos como para todas las casuísticas distintas el trabajador sindicalizado obtiene mejores salarios. Este es mucho más reciente, este es del año 2011, me parece. Hace un análisis más sectorial, pero lo mismo vemos cómo en todos los sectores, prácticamente en todos, los trabajadores sindicados obtienen mejores salarios. ¿Dónde no ocurre? Pues en los niveles altos, lógicamente, los niveles de los directivos, de los trabajadores de más alto nivel, que son los que tienen más salario, lógicamente. Entonces, a pesar de que incluso en Estados Unidos, donde se han hecho estos análisis, pues el nivel de sindicalización sigue bajando, acercándose a los niveles europeos, a los niveles españoles, mediterráneos. Sin embargo, todavía se evidencia esa utilidad. Y luego se evidencia por otra forma, pues porque hay estudios que han puesto en evidencia cómo precisamente la presencia de sindicatos en las empresas contribuye a la productividad de la empresa. Pues ¿por qué? Porque cuando veíamos los distintos actores y el papel que juegan, el tener una organización que te asegura la paz social en la empresa de una forma burocratizada, digamos, frente a la organización informal que en un momento conflictivo pues puede ser muy difícil de gestionar. Pues hay estudios que evidencian eso.
Aquí tenemos recogidas pues las fases, un poco la historia, como hemos visto para la patronal, el proceso que en el caso de España se ha dado con el sindicalismo. Veíamos cómo a partir de 1840 empiezan a legalizarse las asociaciones obreras y hay una fase, por tanto, en el sindicalismo español, una primera fase que iría pues prácticamente de mediados del siglo XIX hasta la guerra civil, pudiéramos decir, en que, bueno, surge el sindicato moderno de una forma normalizada en paralelo al resto de países europeos. En el año 855 hay un primer proyecto de ley para la asociación profesional. Cuando habla de asociación profesional está hablando de sindicatos. En 1869 la Constitución de 1869 reconoce el derecho a asociarse por primera vez formalmente. Entre 1880 y el final de la Guerra Civil, o podemos decir en 1936, el final de la República, pues va a haber un fuerte desarrollo sindical. A principios de los primeros años de la República, entre la UGT y CNT, que eran entonces los dos sindicatos principales, la CNT era un sindicato anarquista, sumaban 2 millones de afiliados en el año 36. Vino luego el paréntesis de la dictadura franquista, entre el 39 al 77, en el que se prohíben los sindicatos libres, se construye ese modelo que decía, que recoge de alguna manera de la dictadura de Primo de Rivera, inspirado en el fascismo, aunque tiene unas particularidades, tiene su originalidad. La central, el sindicalismo, el nacional sindicalismo, como se denominaba la ideología franquista, esa construcción de un sindicato vertical donde están en la misma organización trabajadores y empresarios, a los que el Estado, cuando hay un conflicto, les obliga, digamos, a ponerse de acuerdo. En cualquier caso, ese modelo, a medida que empieza a crecer y recuperarse la economía española y se agudiza la industrialización, no va a funcionar. De hecho, en los años 50, ya pues apenas 15 años después de terminar la guerra, a pesar de la fortaleza de la dictadura y de la dureza de la represión de la dictadura, empiezan a producirse las primeras huelgas ilegales. En España aparece el primer sindicato ilegal, promovido por el Partido Comunista, se llamaba Oposición Sindical Obrera, OSO, en las zonas mineras de León, etc. Ya en los años 60 aparecen las comisiones obreras, que se llamaban así, en ese momento las comisiones obreras, lo que es ese sindicato que fue promovido directamente por el Partido Comunista y por algunas asociaciones católicas de trabajadores, la Juventud Obrera Cristiana y la OA, que era la Hermandad Obrera de Acción Católica. O sea que se juntaron ahí el Partido Comunista y algunas asociaciones católicas para promover las comisiones obreras. Bien, esto cambia, naturalmente, lógicamente, el panorama ha cambiado radicalmente con la caída, la muerte de Franco y la caída de la dictadura y la restauración democrática. Dentro de este periodo, de estos 40 años aproximadamente, que llevamos 40, bueno, ya 45, años de democracia, ha habido fases también muy diferenciadas. Entre 1975, la muerte del dictador, y 1980, es un periodo de recuperación de libertad sindical. Bueno, emergen, florecen, digamos, hay 3 sindicatos con demandas, digamos, muy politizadas, la UGT vinculada al PSOE, comisiones vinculado al PC, la USO de origen cristiano vinculado a la UCD, entonces era tachado de sindicato amarillo, que
tienen demandas muy politizadas, muy relacionadas con las demandas del momento de cada uno de esos sectores. Emergen sindicatos nacionalistas, el ASTV vinculado al PNV, LAB vinculado a Herri Batasuna, CIGA en Galicia vinculado a los nacionalistas galegos, al bloque nacionalista galego. Renace el sindicato anarquista CNT, pero se va a romper en miles de escisiones. Sobrevive la CGT, que no tiene una ideología clara de aquella CNT. En distintos momentos ha reaparecido la CNT casi más como organización cultural, casi que sindical. Bien, pues ese va a ser ese momento de eclosión entre el año 75 y el 80. A partir del año 80 hay un cambio importante. En el año 80 se aprueba el Estatuto de los Trabajadores, que es la ley, la normativa que ha regido las relaciones laborales en España durante todo este periodo. Y ahí se abre, es un punto de inflexión, ¿por qué? Porque las reivindicaciones empiezan ya a partir de ahí a ser, no es que no hubiera reivindicaciones laborales antes, pero aquí empiezan a ser ya los sindicatos a centrarse básicamente, también van a seguir habiendo reivindicaciones políticas, pero en reivindicaciones laborales. Se produce un duopolio de facto, el sindicalismo en España pues queda reducido prácticamente a UGT y comisiones obreras. A principios de los 80 van a mantener líneas divergentes en función de la orientación ideológica, pero desde 1985, que se produce la ruptura de UGT y PSOE, la separación entre la UGT y el PSOE, pues va a haber una creciente acción conjunta. Y desde 1988, pues prácticamente hay unidad de acción. De hecho, tienen una plataforma unitaria que a partir de una famosa huelga que se produce en aquel año, del 14D, pues viene funcionando desde entonces, pues prácticamente como una plataforma unitaria. A veces hay quien se plantea por qué tenemos que mantener, porque tiene que haber dos sindicatos si actúan conjuntamente, ¿no? Bueno, pues hemos visto que hay modelos como en Suecia donde hay distintos sindicatos pero que actúan conjuntamente. Una tercera fase sería la que se inicia, digamos, con los primeros atisbos de la anterior crisis económica. Ya en el siglo XXI asistimos a una crisis sindical importante. Hemos visto que factores vienen empujando a nivel general, coadyuvando, digamos, a esa crisis sindical. Pero digamos que en el caso español, donde estamos viendo esta evolución, pues hay una serie de factores. Los grandes sindicatos van a entrar en crisis y van a retroceder en estos años, desde la anterior crisis. Primero, ¿por qué? Pues porque se percibe que hay grandes sectores que quedan excluidos. De los parados no se ocupaban los sindicatos, paradójicamente. No paradójicamente, porque un sindicato defiende a quien está trabajando. Bien. De los jóvenes sin empleo anterior no se ocupaban los sindicatos. De los inmigrantes ilegales no se ocupaban los sindicatos. Es decir, había grandes colectivos que quedaban fuera de la acción sindical. Por otro lado, el peso creciente de esos sindicatos corporativos, de esos sindicatos de empresa, sobre todo en el ámbito del comercio, pues van a quitarles también mucho peso. Y luego va a haber un factor que va a ser importante también en los últimos años, que es la aparición, la multiplicación de escándalos de corrupción en sindicatos y patronales, pero lógicamente estamos hablando de sindicatos, algunos escándalos muy graves que van a afectar a su imagen entre los trabajadores. Eso va a hacer que, bueno, pues pequeños sindicatos o sindicatos terceros que habían algunos prácticamente desaparecido u otros no quedaban limitados a determinados sectores, van a adquirir más fuerza a medida que los grandes pierden peso. Va a reaparecer, como decíamos, la USO, los sindicatos profesionales como CSIC, que era un sindicato exclusivamente de funcionarios, se abre y va a tener cada vez más peso. Aparecen sindicatos
profesionales específicos como los sindicatos de controladores aéreos, sindicatos de profesorado, sindicatos de sanidad, etcétera, etcétera. E incluso pues aparece bueno, el sindicato espectáculo como el SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, que pues monta performance más que reivindicaciones laborales o en el marco de reivindicaciones laborales. Por tanto, un sindicalismo cada vez más diverso. ¿Qué viene marcada esta crisis? O sea, ¿qué evidencia o qué resultados tiene? Pues bueno, aquí vemos la evolución del conjunto de asalariados afectados por algún convenio laboral en España. Como vemos desde los años 80, si vemos en el cuadro del fondo, desde los años 80 pues viene descendiendo el peso. Pero bueno, desde la crisis que recoge un periodo más reciente, desde la crisis última, desde el inicio de la crisis última, pues vemos que todavía ha caído más. Ahora mismo pues prácticamente algo menos del 50% de los trabajadores están protegidos, digamos, por los sindicatos. Pensemos que en el año 94, en el año álgido, pues llegó a estar el 85% de los trabajadores afectados por algún convenio colectivo. Ahora prácticamente queda reducido, queda reducido a en torno a menos de la mitad de los trabajadores. Bien, y bueno, pues aquí terminamos. Recomiendo ver esta como relax, la cancioncita de la hija de Homer, que no recuerdo ahora cómo se llama. Hasta luego.